Ale, eres Alejandra Macías Estrella, ¿verdad? Es correcto. Gracias, Ale. La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al ciclo de conferencias en línea Jueves de Derecho Civil, presentado por el maestro Miguel Ángel Beltrán Lara. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Como siempre, muy contento de estar con ustedes hoy en un día, pues ya no sé si es doble o triplemente especial. Antes que nada, como siempre, como todos los jueves, y ya es una costumbre, agradecer a nuestro señor director, al doctor Raúl Contreras Bustamante, al secretario general Ricardo Rojas y a todo el equipo que dirige a nuestra querida facultad el espacio que nos dan. Número dos, les decía que estamos de plácemes porque, bueno, como ustedes saben, el día 30 de abril es el Día del Niño y hoy, como siempre lo hacemos, tenemos una conferencia muy interesante, una conferencia tripartita en donde tres grandes maestras de la facultad, tres grandes integrantes de nuestro colegio, Amada Gaitán, Yadira Huerta y Elba Leonor Cárdenas, estarán hablándonos acerca de la vulneración de los derechos de la infancia durante esta pandemia, moderados por nuestro querido Giovanni Saucedo y desde luego por Alejandra Macías Estrella, estrella de nuestro colegio. Entonces, pues los dejo con todos, con ellas y con Giovanni. Bienvenidos todos, muchas gracias. Además, hoy celebramos un año ya de los Jueves de Derecho Civil. Se dice muy fácil, recuerdo como si fuera ayer, Amada, estábamos hablando por teléfono, empezaba la pandemia y tú me decías hay que hacer algo, porque el colegio tiene que hacer algo en esta pandemia. No podemos dejar solo a nuestro director, no podemos dejar sola a la facultad, tenemos que hacer algo y se te ocurrió hacer una conferencia y gustó y se te ocurrió repetirla el siguiente jueves y se te ocurrió y hoy tenemos ya, gracias, insisto, a nuestro director, los Jueves de Derecho Civil. Así es que, Amada, muchas felicidades, es tu mérito, es tu festejo. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Pues yo creo que es un festejo conjunto, porque si tú no nos hubieras dado la oportunidad, pues no habría Jueves de Derecho Civil. Como cabeza de este colegio, es un gran mérito que nos des, y tengo que decirlo abiertamente, que nos des la oportunidad y el apoyo de poder hacer algo, ¿no? Y bueno, esto es un granito de arena que todos hemos puesto. Hoy le pedí a Giovanni que estuviera con nosotros porque él siempre está tras bambalinas. Le dije, Gio, mi querido maestro, queremos que hoy estés con nosotros porque él es una parte importante, él es el que se encarga de hacer los carteles. Por supuesto, a nuestra querida Lorena Redondo, que nos ha apoyado en todo momento, que está al tanto de que estén las ligas, de que todo esté en orden, de que todos ahora sí que nos veamos en cámara, ¿sí? Entonces también, Lore, muchísimas gracias. Desde luego a nuestro querido director por el espacio, por el apoyo que nos brinda como colegio, que esto también es muy importante. Sin él no estaríamos aquí, doctor. Muchísimas gracias. A mis queridas amigas, a mi secretaria del colegio, Yadira Huerta, a mi siempre maestra, doctora adorada, Elba Leonor Cárdenas, muchísimas gracias. Ale, ¿cómo no estar contigo en un día tan especial como lo es el día de hoy? Amiga, hermana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues tenemos una sorpresa para ustedes antes de iniciar la conferencia, y si pudiéramos compartirla, por favor, muchísimas gracias. A inicios del año 2020,
el mundo experimentaba un acontecimiento que sin duda cambiaría la forma en que las personas interactuaban y desarrollaban sus actividades. Una pandemia ocasionada por un nuevo virus, COVID-19, que afectaba en gran medida el estado de la salud de las personas. Por tal circunstancia, los gobiernos del mundo ordenaron un paro de toda actividad humana y el aislamiento de las personas. La UNAM, nuestra máxima casa de estudios, en el mes de marzo determinó el cierre de las labores escolares. La Facultad de Derecho, el director y su equipo de trabajo lograron adaptar el sistema en línea para que las clases continuaran en esta nueva realidad y así los estudiantes no se vieran afectados. El 30 de abril del mismo año, el Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM, bajo la idea y coordinación del presidente, maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, y la maestra Amada Gaitán Arredondo, dio inicio a un nuevo proyecto de videoconferencias. Un proyecto que así comenzó. Buenos días a todos. Estamos por parte del Colegio de Profesores de Derecho Civil, su servidor Miguel Ángel Beltrán Lara, presidente del mismo, muy contentos de reunirnos con ustedes de manera virtual. Que sepan que la Facultad de Derecho, encabezada por su director, no termina, no cesa, no para sus actividades. Virtualmente estamos aquí con ustedes, igualmente el Colegio de Profesores de Derecho Civil. Seguimos trabajando, seguimos dando nuestras clases en línea, seguimos muy de cerca con todos nuestros maestros, con todos nuestros alumnos y personal de la Facultad de Derecho. Quiero agradecer de manera muy especial, desde luego, a nuestro director Raúl Contreras Bustamante y a su equipo, al maestro Ricardo Rojas Arévalo y a la maestra Lorena Redondo, toda la ayuda, todo el apoyo con los medios tecnológicos para poder ofrecer esta conferencia. Y bueno, sin más preámbulo, los dejo con la maestra Amada Gaitán y con el maestro Fernando Viedo. A nombre del Colegio de Profesores de Derecho Civil, como secretaria del colegio, agradezco la oportunidad que nos da el director de nuestra facultad para poder transmitir por medio de la página de Facebook de la facultad. Y desde luego agradezco a todos aquellos que nos están acompañando. Y más que nada, más que una exposición, nosotros quisiéramos hacer alguna reflexión respecto de los derechos de los niños. Y así comenzó el ciclo de conferencias en línea, Jueves de Derecho Civil. Durante 3 temporadas, hemos contado con gran diversidad de temas de derecho civil, y mejor aún, con grandes ponentes. Hoy se cumple un año del inicio de los Jueves de Derecho Civil. Estamos muy felices y muy agradecidos por la respuesta que ha tenido este proyecto, en el que durante 3 temporadas se han realizado 45 conferencias, con más de 50 horas de transmisión y números impresionantes en redes sociales, alcanzando más de 450,000 reproducciones en Facebook y con vistas en todos los estados de la República Mexicana, países de Latinoamérica y de Europa. Solo nos resta darle las gracias. Gracias al director de la Facultad de Derecho, doctor Raúl Contreras Bustamante, a todos nuestros ponentes, los estudiantes y todas las personas que jueves a jueves nos acompañan en los ya clásicos Jueves de Derecho Civil. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Infinitas gracias.
Pues muchas gracias a todos. Felicidades a este gran colegio. Miguel, muchas felicidades. Gio, Ale, Elba, Yadira, que el día de hoy nos acompañan. Muchas felicidades y el compromiso es seguir muchos años más en estos jueves de Derecho Civil. Muchas gracias a todos. Y sin más preámbulo, le doy el uso de la palabra a la moderadora del día de hoy, a nuestra querida maestra Alejandra Macías Estrella. Gracias. Muchas gracias, maestra Gaitán. Como bien lo han escuchado, es para nosotros un doble placer contar con su presencia en esta ocasión. Casualmente, como bien se dijo en el video, el día de hoy tenemos a tres grandes ponentes que nos van a hablar acerca de la vulneración del interés superior de los niños, las niñas, adolescentes durante la pandemia por COVID-19. Casualmente estamos hablando una vez más acerca de estos derechos de los niños, al igual que se habló en un primer momento, en el primer programa que daba la iniciativa, el inicio de este ciclo de conferencias. Permíteme presentarles el día de hoy a nuestras tres grandes ponentes y empezaré dándole a conocer a ustedes el currículum de la doctora Elba Leonor Cárdenas Miranda. Ella es doctora en Derecho, egresada de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derecho Civil y Familiar, catedrática en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como en el posgrado de la misma universidad y la Universidad La Salle, y la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Es árbitro dictaminador en los consejos editoriales de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como de la Universidad La Salle. Ha participado en la actualización del plan de estudios de la especialización de Derecho Familiar, actualmente vigente en la División de Estudios de Posgrado. Ha publicado más de 50 diversas investigaciones y publicaciones, así como ha participado en más de 200 conferencias dictadas a nivel nacional e internacional. Ha sido conferencista e integrante de la delegación mexicana en foros, informes y reuniones de expertos, así como en congresos internacionales sobre diversos temas relacionados con personas con discapacidad, la familia, abuso sexual, explotación sexual de niñas, niños, infancia y adolescencia migrantes no acompañadas en diversos países. Es integrante de múltiples agrupaciones, como por ejemplo la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, miembro fundador del Consejo Consultivo de UNICEF México, a Legión de Honor Nacional en México, Instituto Nacional de Administración Pública, miembro honorario de la Sociedad Internacional Who's Who of Professionals, Colegio de Profesores de Derecho Civil de nuestra facultad, y es académica de número de la Academia Nacional de Historia y Geografía. Tenemos también el honor de contar con la participación esta tarde de la doctoranda Yadira Aide Huerta Reyes. Ella es licenciada y especialista en Derecho Familiar, así como maestra en Derecho por nuestra escuela, la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en Derecho Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Ha participado en múltiples diplomados. Entre los temas más importantes a destacar están el matrimonio y la familia, investigaciones en ciencias sociales, formación de mediadores, gestión y transformación de conflictos, mediación familiar, violencia familiar, protección internacional de niños, niñas y adolescentes, así como reproducción asistida, tanto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad Pontificia y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es recipiendaria a la medalla Alfonso Caso por mérito académico. Actualmente se encuentra realizando un doble doctorado, tanto en la Escuela Libre de Derecho como en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora en un sinfín de universidades, tanto de la Ciudad de México como de Guanajuato, Baja California e Hidalgo.
Nuestra tercer ponente es la muy querida, amada, maestra Amada del Carmen Gaitán Arredondo. Ella es licenciada en Derecho y maestranda en Ciencias de la Educación Familiar, así como en materia internacional de equidad de género y prevención de la violencia de género. Tiene un diplomado en orientación familiar, así como en mediación familiar y penal, perteneciendo a la primera generación de mediadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Es catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM en materia familiar por más de 31 años de antigüedad. Es abogada postulante, especialista en Derecho Civil, Familiar y Sucesorio, con 31 años de experiencia. Es miembro del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Actualmente se desempeña como secretaria de Vinculación y Asuntos Jurídicos de la Facultad de Derecho. Permítanme entonces darles la voz a tan distinguidas ponentes y ver este tema de gran interés, que se ha hablado mucho de todas las afecciones que ha tenido esta terrible enfermedad COVID-19, pero qué mejor hablar de estas repercusiones con los más vulnerables, a los que debemos cuidar más, nuestros niños. Adelante, maestras. Muchas gracias, maestra. Pues sí, yo creo que esto nosotros queremos que sea una reflexión para que tomemos en cuenta a nuestros niños, que no los tengamos como los tenemos ahora, nulificados y muy maltratados en muchas ocasiones y de muchas maneras. Entonces, sí es importante que tomemos conciencia de que no son el presente, que son el aquí y el ahora y que hay que ver por ellos. Vamos a hablar a continuación del interés superior de la infancia. Doctora. Tenemos apagado el micrófono, doctora. Nos pareció importante iniciar precisamente con la referencia al interés superior de la niñez, el interés superior del niño también llamado, y adelantar que esto implica ciertos aspectos, pero también decir que es un concepto jurídico indeterminado, que es muy amplio y que en realidad se aplica según el caso concreto. Pero independientemente de esto, tenemos una referencia jurisprudencial en la que se establece que es una consideración primordial que debe de atenderse en cualquier decisión que afecte los derechos de la infancia. Y por otra parte, desde el punto de vista legal, la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las niñas y los niños respecto de los derechos de cualquier otra persona. Hay que recordar que nuestro Código Civil para el Distrito Federal hace referencia a este en el 416 ter. Siguiente, por favor. ¿Qué alcances tiene este principio? Aquí tenemos pues esta referencia que mencionábamos hace un momento. El interés superior del niño implica el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos, que deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de las normas y la aplicación de estas en todos los órdenes. Tenemos también, de acuerdo a lo que estábamos comentando hace un momento, en el siguiente, por favor, la referencia legal en el artículo 416 ter de nuestro Código Civil para la Ciudad de México. Todavía Código Civil para el Distrito Federal no le han logrado cambiar el nombre, pero sabemos que por el cambio de denominación ya es la Ciudad de México y establece diferentes aspectos: el acceso a la salud física y mental, la alimentación, la educación, el establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier tipo de violencia, el desarrollo de la estructura de personalidad con adecuada autoestima, libre de sobreprotección y excesos punitivos, que sabemos que en muchas ocasiones se ocasionan precisamente en el ejercicio de la patria potestad, fomento de la responsabilidad personal y social, así como la toma de decisiones del menor de acuerdo a su edad y madurez psicoemocional. Y en general, los demás derechos que se le reconozcan en otras leyes y los tratados internacionales aplicables.
Maestra Yadira, ¿algo que decir en cuanto a esta cuestión legal? Sí, claro que sí. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Y ante todo, quiero felicitarte, Amada. Maestra, te quiero mucho. Es una gran persona. Y bueno, me encantó el video. Antes de empezar a abordar este tema, que es sumamente importante, no puedo omitir este video hermoso que se hizo por parte de Giovanni, tuyo, del maestro Miguel. El colegio es una base importante dentro de la facultad. Y bueno, la realidad es que el tiempo, como decía Aristóteles, es la medida del movimiento entre dos instantes. Y en este instante doy gracias a Dios de pertenecer a este colegio y de que me honren siendo parte del mismo como secretaria. Pues hablando del tema, y la realidad es que yo ya estaba picada con lo que estaba diciendo la maestra Elba Leonor, por eso no quise interrumpirla. Pero hablar del interés superior del menor, como bien lo señalaba la doctora y maestra mía también de hace buen tiempo, pues no tenemos un concepto real. Sin embargo, el Código Civil de la Ciudad de México, en este artículo 416 ter, nos da un panorama que, si bien es cierto, no es limitativo, sí enunciativo, y nos da una base de la cual partir para poder nosotros hablar de digamos, hasta cierto punto vilipendiado, disculpen ustedes, vilipendiado principio de interés superior del menor. ¿Por qué lo digo así? Porque el interés superior del menor, pues debemos de acotarlo, o más bien no acotarlo, debemos de dimensionarlo de tres distintas maneras. ¿Cuál es la primera? Pues debemos de verlo como un derecho sustantivo, y como un derecho sustantivo es la potestad que tienen los niños, niñas y adolescentes para poder ejercer todos esos intereses que les beneficien en su vida, en su desarrollo, en su proyecto de vida, y que además los adultos, quienes somos sus progenitores o quienes estamos a cargo de su guardia y custodia, pues tenemos el deber de cumplir y de hacer que estos niños, niñas y adolescentes puedan alcanzar sus metas. Esto como un derecho sustantivo. La segunda parte, o el segundo punto de vista desde el cual podemos ver el principio, este principio de interés superior del menor, es como un principio jurídico, y es que cuando nosotros nos encontramos ante varios principios que puedan favorecer al menor, al niño, niña o adolescente, pues tenemos que optar por el que mejor le beneficie, el mejor se le acomode a las circunstancias, al contexto por el cual este niño, niña o adolescente esté siendo vulnerado. Y como tercer concepto, tenemos el de que el principio es un principio desde un punto de vista de norma procedimental o norma procesal. Es decir, como todos sabemos, existe un protocolo de actuación para todos aquellos que ejercen justicia cuando está la actuación de niños, niñas y adolescentes. Luego, entonces, el procedimiento no puede ser visto desde este concepto de los adultos, de las personas mayores, en donde hay solemnidades, en donde hay ciertos tecnicismos que hay que, pues, llevar a cabo dentro de los procesos jurisdiccionales, sino más bien hay que verlos como este procedimiento, sí, este sistema jurisdiccional, pero adecuándolo obviamente a la edad de los niños, niñas y adolescentes que estén inmersos en el contexto, en ese proceso, insisto, o procedimiento jurisdiccional. Y para ello, pues tenemos que adecuarnos nosotros, adultos, a los niños, a la edad de los niños, porque aquí intervienen otros factores que no me voy a seguir, maestra, porque ya saben, me sigo. Entonces, si gusta, por favor, la siguiente lámina. Continuando con lo que comentaba hace un momento Yadira, el Comité de los Derechos del Niño, que es esta instancia colegiada que prevé el artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ha emitido varias observaciones generales para interpretar propiamente los alcances de cada artículo de la Convención. Y en ese contexto emitió la observación general número 14 sobre el derecho del niño, que su interés superior sea una consideración primordial. De acuerdo con esta interpretación que hace el comité, es precisamente una referencia en la cual encontramos un concepto triple, como decía Yadira. Por una parte se entiende que es un derecho sustantivo, por otra parte es un principio jurídico, pero también es una norma de procedimiento. Es un concepto triple. Y nos ha dado esta interpretación la posibilidad de entender estos alcances que derivan en que todas las autoridades deben tomar en consideración precisamente el interés superior del niño, sobre todo en particular en las decisiones judiciales y administrativas, y en general en todas las medidas de carácter individual, en las leyes, en las políticas. Todo lo que tenga que ver con niñez
y adolescencia tendrá que ser prioritaria ante cualquier situación de un adulto. ¿Qué son las niñas, niños y adolescentes? Ese es algo que nosotros tenemos que pensar y tenemos que meditar. Son seres humanos en crecimiento que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Si nosotros no vemos por ellos, ellos no pueden atender a sus necesidades. Ellos no pueden seguirse desarrollando a cabalidad si no cuentan con adultos responsables que vean por ellos. No son incapaces, porque no son incapaces. Son sujetos con derechos plenos y así tenemos que verlos para que podamos entender esa naturaleza que tienen, esa creatividad que tienen, toda la grandeza que tiene un niño y que muchas veces nosotros como adultos es como cuando apagamos una luz. Estamos apagando la luz de esas velas que apenas están comenzando a iluminar cuando no los tratamos como lo que son, como seres humanos en crecimiento, dignos de ser amados, de ser respetados y de ser valorados. En concordancia con lo que acaba de señalar la maestra Amada Gaitán, pues la edad tiene mucha repercusión en materia de niños, niñas y adolescentes y tenemos varios tratados, varias leyes y normas que establecen distintos tipos o rangos para considerar a una persona como menor de edad. En la diapositiva que se les presenta, tenemos, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, que un menor de edad es aquel que tiene la edad de 10 hasta 18 años. Para la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, la edad llega hasta los 16. Y de acuerdo a la ley aplicable a las obligaciones alimentarias de la Haya, es decir, en el sistema universal, la edad, la minoría, se considera hasta los 21 años. Esto es, nosotros pues tenemos la obligación de protección precisamente de los niños, niñas y adolescentes, y me parece que también aquí tendría que ser solamente una acotación de acuerdo a la edad establecida, porque así lo manifiestan los tratados internacionales, la edad establecida en cada uno de los estados que forman parte de los mismos. Maestra, con relación al marco jurídico, podríamos decir que estamos, por un lado, en el contexto internacional. Dentro del contexto internacional, el sistema universal y el sistema interamericano. Y por otra parte, la legislación nacional que regula estos derechos de los niños, niñas y adolescentes. En principio, señalar el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y además, en 2011, en virtud de reforma, se incorpora el interés superior de la niñez dentro de nuestra Carta Magna. A nivel internacional tenemos la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, que data de 1924. Es una declaración muy escueta de 5 principios, pero estos son muy importantes porque derivan de la Primera Guerra Mundial y de todo el efecto negativo que la guerra trajo aparejada para los niños. Posteriormente, y también con motivo de otra guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y en esta declaración específicamente encontramos la referencia a la familia en el artículo 16 y también la alusión a la protección de los derechos de los niños. Posteriormente, el movimiento de derechos de los niños tuvo varias aristas. Sobre todo, las organizaciones no gubernamentales, en aquellos años llamadas así, se suman al afán de contar con una Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Solo que, como sabemos, las declaraciones no son vinculantes, de ahí que las mismas organizaciones no gubernamentales impulsaron la Convención sobre los Derechos del Niño, que va a adoptarse un 20 de noviembre de 1989. Esto es, 30 años después, llega la Convención sobre los Derechos del Niño y prácticamente, como ha dicho un autor de la región, es la Revolución Francesa que llega a los niños 30 años después. ¿Por qué?
porque es un cambio radical en la concepción de los niños, ya no más objetos, son sujetos de derechos. Y son sujetos de derechos como cualquier adulto, con la particularidad de que hay que tenerles cuidados especiales porque son menores de edad. Eso es en el ámbito internacional y también hace referencia a que hay muchas otras convenciones, solo que sería muy extenso abundar sobre estas y por eso me refiero al marco nacional, en donde encontramos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Esta es una ley relativamente nueva, 2014, y es una ley que va a recoger los principios de la convención. En función de esta ley general, las entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, legislaron para contar con su propia ley y cada una de las entidades federativas en este momento tienen su propia ley de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y también, por supuesto, mencionar los códigos y leyes civiles y familiares que hacen referencia en gran medida a los derechos del niño, pero también hay que decirlo, todavía no están armonizados con la Convención sobre los Derechos del Niño. Doctora, me preguntan que si existen declaraciones o convenciones de los cuales México forme parte que sean contrarios a nuestras leyes nacionales en relación a los derechos de los niños. No, en realidad hay que recordar que cuando México ratifica una convención y en consecuencia se convierte en Estado parte, previamente se revisó la legislación para efecto de que se armonice con cualquier disposición de una convención con tal o cual característica. Y obviamente también cuando hay una revisión por parte de los expertos de la Secretaría de Relaciones Exteriores en las reuniones en las cuales se discute una convención, México tiene que hacer valer sus posturas y en dado caso de que esa convención contravenga el orden jurídico interno, no la va a adoptar, esto es, no la va a suscribir. Pues nosotros hicimos una lista pequeña, realmente pequeña, porque son más los derechos que existen de la niñez, pero nosotros de alguna manera quisimos resaltar la importancia de algunos de estos derechos mediante esta presentación de lo que vamos a hablar a continuación. En primer lugar, y no sé por qué le toca a la maestra Gaitán, ya me conocen, ¿verdad? Vamos a hablar del derecho a la vida. Y siempre les repito a mis alumnos que sin vida no hay nada. Sin vida no hay derechos. Es el derecho elemental que tiene cualquier ser humano, ¿sí? Y no es que lo diga la maestra Gaitán, pero nuestro Código Civil para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, sí, en su artículo 22, regula esa protección de la vida desde la concepción, ¿sí? La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 14, establece ese derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, porque no solamente es la vida, sino que tiene que ser una vida plena, acorde a su dignidad. Acuérdense, a la dignidad humana, a condiciones que realmente garanticen el desarrollo integral de los niños. Tienen derecho a la paz, no pueden ser privados de la vida, no deben ser privados de la vida, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos. A final de cuentas, los niños tienen derecho a vivir a cabalidad, a disfrutar cada momento, a gozar su infancia, y esta parte es algo que no debemos dejar de considerar. Los niños tienen derecho a la vida. Así es, y también como lo ha señalado tanto la doctora Cárdenas como la maestra Gaitán, pues uno de los derechos importantes relacionados, por supuesto, con los niños, niñas y adolescentes es el derecho de prioridad. Y aquí la necesidad de establecer un procedimiento para poner en práctica el principio de interés superior del menor, del niño, niña y adolescente, mejor dicho, es derivado precisamente del ya citado Comité de los Derechos del Niño, en su artículo 3, párrafo 1,
en donde nos dicen que no todas las medidas, esto es importante, no todas las medidas adoptadas por un Estado deben incorporar un proceso completo y formal de evaluación y determinación del interés superior de la niñez. Sin embargo, y es aquí lo que debemos de resaltar, sin embargo, cuando una decisión afecta de manera importante a un niño, una niña o a varios niños o varias niñas, procede a aplicar un mayor nivel de protección y procedimientos detallados. Es aquí donde nosotros también tenemos que establecer qué nivel, bueno, nosotros no, la autoridad tiene que establecer qué nivel de escrutinio debe de llevar a cabo para, pues, preponderar los intereses, los derechos de estos niñas y adolescentes. Se entiende entonces que esto, pues, implica que cuanto mayor sea el impacto que una decisión tendrá en la vida de un niño, una niña o un adolescente en su desarrollo futuro, pues mayores deben de ser las garantías procedimentales que se deben de establecer a tomar la decisión. Maestra Yadira, le preguntan ¿qué se puede hacer cuando una vecina se percata de que un niño está siendo maltratado? ¿Qué puede hacer ella? Mire, de inmediato lo recomendable sería pues llamar, si es que conoce obviamente a algún familiar. Tenemos una red familiar, porque no nada más los hijos dependen de los progenitores, es decir, quienes están a cargo de la patria potestad o quienes tienen a su cargo la patria potestad son papá, mamá y obviamente los ascendientes en segundo grado por ambas líneas, los abuelos. Luego entonces también tenemos tíos, ¿verdad? Hermanos. O sea, la red familiar está compuesta por ese núcleo primario. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Y me parece que aquí me voy a apoyar en los conceptos y clases de la maestra Elba Leonor. Lo que se tendría que hacer es no institucionalizar al niño, es decir, no llamar al DIF de entrada, no llamar a la fiscalía, porque son estancias que, si bien es cierto, cumplen con sus objetivos de cuidado, cuidados alternos, ¿verdad?, de la infancia, también es cierto que pues no son los familiares. Luego entonces los niños no se van a sentir en un ambiente de protección, sino más bien se van a sentir tal vez hasta doblemente victimizados. ¿Qué es lo que se busca? Pues de inmediato que se coloque este niño con un familiar más cercano que evidentemente no lo violente, porque si no va a salir peor, ¿verdad? Va a estar junto con pegado. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Buscar una persona, un familiar, un amigo, un vecino que realmente lo pueda apoyar, que lo pueda proteger mientras se esclarece la situación de quien lo está vulnerando. Tenemos por otra parte el derecho a la alimentación que tienen los niños. Esto está previsto en el artículo 103, fracción primera de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes que comentaba hace un momento. Y es responsabilidad de los padres, de los cuidadores, de los custodios, proporcionar esta buena alimentación a los niños, a las niñas. Y sobre todo entender que por alimento no es solo la comida, sino que estamos abarcando la habitación, la educación, el vestido, la atención médica y psicológica, la recreación es integral, debe ser pues un derecho que se salvaguarda cubriendo con todos estos rubros que estamos comentando. Tenemos también un derecho del que ahora hemos hablado mucho, ¿no? De ese derecho a la salud, de ese derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, de ese derecho a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita, ¿sí? Y esto nos debería de poner a pensar respecto, por ejemplo, de qué está sucediendo con esos niños con cáncer, ¿sí? Gratuita, de calidad, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Y aquí, y lo platicábamos ahora que estábamos viendo la cuestión de la presentación, que pues tenemos dos derechos muy importantes, que ya hablaremos más adelante. Pero tenemos en este momento el derecho a la salud, que se está preponderando respecto incluso del derecho a la educación, pero ya lo hablaremos un poquito más adelante porque es un muy buen tema que tendríamos que tocar. Pero lo cierto es que nuestros niños, y nosotros tenemos que velar porque nuestros niños tengan
todas aquellas prestaciones que son necesarias para que vivan sanamente. Maestra Gaitán, le preguntan, ¿por qué no se hace caso al debido acompañamiento para ver lo mejor para el menor? No entendí la última parte, maestra, perdón. ¿Por qué no hacen caso para realizar un debido acompañamiento y ver así que pase lo mejor para el menor? Me refiero a las cuestiones de salud y... Sí. Pues yo creo que todavía nos hace falta mucho. Si bien es cierto, y yo se los digo a mis alumnos, no es postura, es una cuestión real. Anteriormente llegaba uno al ISSSTE o llegaba al IMSS y a los niños se les daba la prioridad, hablando de la prioridad de la que hablábamos hace un momento, se les daba la prioridad de poder entrar antes que cualquiera. De hecho, pues ahora sí que hay una puerta específica que solamente donde ustedes ven que van pasando niños o iban pasando niños, ¿no? En este momento no está existiendo este derecho a la prioridad y siempre llegaban acompañados de un adulto y el adulto es quien va con este niño para ver qué es lo que está sucediendo en cuestión de derecho a la salud. ¿Sí? En este momento, con esta cuestión de la pandemia, esto no está sucediendo porque estamos superados en cuestión de derecho a la salud. No hay medicamentos, ¿sí? No hay esa atención que se debiera para los niños. Y por ende, pues de alguna manera podríamos decir que esa obligación que tenemos todos los adultos y los estados, porque me estoy incluyendo yo, todos los adultos y el Estado a dar ese acompañamiento a los menores para que vivan a plenitud, para que se puedan desarrollar sanamente, creo que no se le está dando la importancia que merece, porque hemos olvidado que esos niños van a crecer y van a ser esos miembros importantes de esa sociedad que puede ser mejor o que puede ser una peor sociedad de la que tenemos ahorita. De allí la importancia que tiene que realmente cada uno de nosotros, supongo, maestra, que eso se refería a ese acompañamiento que ha de darse a los menores a lo largo de su desarrollo. Así es, maestra. Muchas gracias. Aquí tenemos la referencia al derecho a vivir en familia. Está previsto en el artículo 22 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes y asimismo viene del artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En varios aspectos a observar, uno es que la falta de recursos no podrá considerarse como motivo para separarlos de una familia. Tampoco podrán ser separados de sus progenitores, salvo que medie una orden de autoridad competente. Y esto retoma que es en cumplimiento a preservar el interés superior del niño. Por otra parte, también el artículo hace referencia a la necesidad de políticas de fortalecimiento familiar. Sabemos que muchas veces algunos padres, o a veces solo la madre, abandonan a un niño por carecer de recursos económicos para solventar sus necesidades. De ahí que el artículo conmina a que se fortalezca las políticas para que no se presenten este tipo de situaciones. Doctora, le preguntan que en caso de que algún familiar en primer grado no pueda hacerse cargo ya de los niños, ¿hasta qué grado puede un familiar hacerse cargo de ellos? Bueno, no necesariamente estaríamos haciendo referencia a grados. En principio podría decir que hasta el 4º grado en la línea recta, pero un niño puede ser motivo de atención por quien se encuentre más cerca de este niño, porque sabemos que muchas veces las familias están separadas geográficamente hablando y no es factible que el pariente más cercano atienda una circunstancia como esta. De ahí que muchas veces se hable
Y este es otro tema, como dice Amada atinadamente, de aquí se derivan otros tantos temas, como es el caso del acogimiento familiar, en los cuales pues algún familiar que aunque no esté cercano, recordemos que tal vez ese niño no tenga mucha familia o sus parientes son lejanos, puedan atenderlo. Entonces no hay limitante en cuanto a grado. Lo que sí es importante, como decíamos, es atender el interés superior del niño. Esto es, ¿qué mejor persona puede atender a este niño en la circunstancia que pueda encontrarse, ya sea de abandono, de orfandad o cualquier circunstancia adicional? De hecho, sí, lo que está comentando, doctora, tiene mucho que ver con esta diapositiva que están exhibiendo, derecho a la identidad, en donde precisamente el artículo 20 de la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes establece precisamente este derecho que tienen los niños a ser identificables en la sociedad y en la nación a la cual pertenecen. Pero hablar del contexto y sobre todo del título que nos ha reunido es la vulneración precisamente de estos derechos. Luego entonces este derecho a la identidad, y me parece pues no es omiso el conocimiento público de los acontecimientos que hemos estado viendo. Este derecho a la identidad pues ha sido violentado constantemente con tanta migración que ha habido, sobre todo de niños pues que no están acompañados. Es decir, tenemos un contexto de niños, niñas y adolescentes migratorio, en donde estos niños pues pueden ir acompañados, pueden ir no acompañados, pueden ir separados con padres que están ya migrados en otra parte y que pues han dejado a los niños para después tratar de recuperarlos. No obstante, esta situación me parece pues ha ido en un aumento, digamos, cuantitativo, porque estos niños, niñas y adolescentes pues se ven llevados a través de flujos migratorios. Vimos caravanas hace poco de muchísimos niños en estado pues vulnerable, en donde van totalmente solos, algunos con sus hermanitos, otros individualmente, sin familias, sin cuidados parentales, en donde el Estado, pues como precisamente este órgano rector, protector, pues debiera de velar por los intereses de estos menores. Tenemos también, y derivado de este derecho a la identidad y por supuesto de la cuestión o del contexto migratorio al que me hago referencia, pues una vulneración constante de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes en cuanto pues a su libre desarrollo de la personalidad, en cuanto a su respeto, en cuanto a su proyecto de vida. Aquí pues tenemos vulneración de todo tipo de derechos, tenemos abusos, puede haber abusos sexuales, puede haber reclutamientos forzosos, desafortunadamente no necesariamente en un contexto migratorio, que es al que me estoy refiriendo, sino nacional. Tenemos un estado en donde se están llevando a cabo ahorita reclutamientos forzosos de niños que pues, perdón, pero mañana es el 30 de abril, ¿verdad? Donde los niños deberían estar preocupados por qué van a comer, cuál va a ser el regalo, dónde van a jugar, porque están encerrados por motivo de la pandemia, y no ver si pueden o no cargar un rifle, como está sucediendo en algunas entidades de la República. Entonces, sí, por supuesto que esto es una situación que debe de abocarnos a todos como sociedad, porque además, pues no se trata de esa frase tal vez ya muy sonada de que los niños son el futuro de nuestro país, son el presente y los estamos vulnerando. Entonces, aquí me parece que sí podríamos poner varias cartas sobre las IES, maestras. Abundando un poquito lo que comentaba Yadira hace un momento, este derecho a la identidad está previsto también en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 7. Y los estados se comprometieron en su momento al ratificar la convención de atender las disposiciones de la misma. Está previsto, de acuerdo a este numeral, que los niños deben de estar registrados inmediatamente después de que nacen. Y eso es trascendente porque recordemos que si un niño no tiene nombre, si un niño en su oportunidad no fue registrado, no existe. Para efectos jurídicos, ese niño no existe. Y de ahí no podríamos derivar todos estos derechos que estamos comentando. Pues es muy importante este derecho a la identidad, insisto, previsto en la Convención, así como en este artículo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Y partiendo también de este derecho a la identidad, en algún congreso internacional que tuvimos de derecho familiar, nada más para que nuestros espectadores vean que realmente tenemos muchos niños sin identidad.
En Haití la pobreza es extrema. Entonces las madres se van a parir a República Dominicana y dejan a los niños en República Dominicana para que tengan un mejor nivel de vida. Y en República Dominicana, a efecto de no cargar con tantos niños, pues han decidido incluso el no darles un nombre y no darles una nacionalidad, así como sucede en muchísimos países. Por ejemplo, lo que nos decía la maestra Yadira Huerta de todos esos migrantes, ¿sí?, que están teniendo hijos y que no los registran. Tenemos N número de ejemplos de niños que no tienen identidad, y eso a la larga pues nos va a crear mayores conflictos, sobre todo a ellos que no saben cómo se llaman textual, ¿sí?, y no saben qué nacionalidad tienen. Entonces, yo creo que sería tiempo de comenzar a ver a los niños de otra manera. Tenemos el derecho a expresar, que los niños tienen a expresarse libremente, ¿sí? Los niños tienen el derecho de expresarse libremente respecto de sus ideas y opiniones. Los niños pueden participar en los juicios en donde se vean involucrados sus derechos. La mayoría de las veces nosotros como gente común y corriente, como partes, decimos, no, bueno, pero ¿cómo es posible que los niños estén interviniendo en un juicio? Bueno, yo les diría, padres, llamada de atención. Si no quieren que intervengan, entonces tengan la suficiente madurez como para tomar las mejores decisiones para que ellos puedan seguir adelante su vida sin conflictos. Padres, resuelvan sus conflictos, no los usen como armas, ¿sí? Y pues a veces los jueces la mejor arma que tienen es escuchar a los niños, porque son ellos los que nos van a decir qué es lo que realmente está sucediendo en esa familia. Creo que tenemos que tener la suficiente madurez como padres para darnos cuenta de que los niños necesitan vivir libres de violencia, y cuando nosotros los hacemos parte de un conflicto, ¿sí?, entonces tienen ese derecho a poder tomar decisiones, o cuando menos a ser escuchados respecto de qué clase de vida quieren. Siguiendo con la presentación de estas diapositivas, tenemos el derecho a la protección y al cuidado. Y como lo hemos venido señalando en cada una de nuestras intervenciones, la protección de los derechos de las niñas y adolescentes pues debe de realizarse por parte de las autoridades, sí, pero también dentro de sus familias. Es decir, en este contexto familiar, ¿quiénes son los que los protegen? Pues las personas, sus parientes, las personas con las que viven y conviven, que no necesariamente son los progenitores. Insisto, pueden ser aquellas personas que son sus representantes, como los abuelos, o aquellos que fungen como tutores, como los pueden ser sus tíos, otras personas con las que tengan esta interacción continua y constante. No obstante, esto no relega, por supuesto, al Estado para que sea quien, a través de las autoridades correspondientes, tome todas aquellas medidas pues, reforzadas en todos los ámbitos en que se encuentren relacionados los niños, niñas y adolescentes, para que estos puedan ser protegidos en cuanto a todos sus derechos con mayor intensidad. Es decir, implica que los menores tengan este derecho a ser escuchados. Y me parece que aquí tenemos que hacer esta confirmación de ese deber que tienen las autoridades, esa obligación que tienen las autoridades de mandar llamar a los niños, no para interrogarlos, sí para platicar con ellos y para tener su punto de vista respecto al contexto en el cual están siendo, pues, posiblemente víctimas, o del cual también forman parte de la problemática que está sufriendo su familia. Debemos de tomarlos en cuenta, obviamente, y aquí me parece que es muy importante retomar lo que el protocolo de actuación para quienes imparten justicia a niños, niñas y adolescentes señala. Es decir, debemos de tomar en cuenta 3 tipos de desarrollo de los niños de acuerdo a su edad. El desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional y el desarrollo moral son importantes para que nosotros podamos establecer cuáles son las circunstancias que rodean al menor en un contexto en el que debe ser totalmente protegido, pero no cuidado solamente materialmente, sino físicamente, emocionalmente, moralmente, espiritualmente.
Es decir, que ese niño integralmente pueda ser un ser humano en pleno desarrollo. Doctora. Bueno, no sé, maestra Alejandra, ¿hay alguna pregunta? Sí, maestra. Sí, maestra Yadira, muchas gracias. Fíjense que le preguntan, maestra, ¿qué pasa cuando los padres de estos niños también son menores de edad? ¿Cómo entonces se va a salvaguardar el derecho superior tanto de padres como de hijos? ¿Qué hacer en este problema? Bueno, mire, acuérdense que había, bueno, todos sabemos que derivado del nacimiento de los niños, que tienen niños, ¿verdad? Se emancipan estos. Esto no le presta, obviamente, este derecho de filiación, este deber de filiación que además surge, y espero estar siendo clara, los niños que tienen niños son padres, luego entonces generan este derecho de filiación, de patria potestad, de guardia y custodia, de convivencias, de alimentos, de sucesiones. Son muchos derechos los que se generan precisamente por el nacimiento de un menor. ¿Qué pasa aquí? Pues pasa que la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado señalando que los padres de los menores que tienen hijos están obligados también a darles alimento. ¿Y eso por qué? Pues es que es una cadenita de deberes. Ya me dirá usted, maestra, si estoy bien o no. Esta cadenita de deberes es obviamente la crianza. Yo tengo que educar bien a mis hijos, tengo que enseñarles cuáles son los valores, los principios, tal vez, y por qué no, cuál es el nivel de vida que puede alcanzar. Ya decidirán ellos si lo quieren llevar a cabo o no en este principio de libre desarrollo de la personalidad. Pero mientras se dan estas circunstancias o no, tenemos que apoyarlos, y la Suprema Corte ha sido hasta cierto punto enfática en ese punto de vista. Siendo menores de edad, pues tienes la obligación de aportar alimentos. No porque sean padres, no porque estos menores ya tengan hijos, los vamos a votar, ¿verdad? Ya tienes hijos, ahora te bolas con los tuyos. No, tenemos que ayudarnos y apoyarlos, porque además ese es un derecho que tiene todo ser humano de recibir alimentos por parte de sus parientes más cercanos. ¿Hay algún otro comentario, maestra? Muchísimas gracias, maestra. Bueno, agregaría yo, antes de entrar a este apartado, nada más que me pareció muy interesante la pregunta, muy atinada, porque además nuestra legislación no prevé nada al respecto. Y es un problema muy serio que tenemos, porque recordemos que traemos el problema de embarazo adolescente. Y eso ha implicado que muchas niñas y adolescentes tengan hijos. Y obviamente hay que cuidar, como se decía hace un momento, estos derechos que tienen, derechos alimentarios, y quién los va a proporcionar si estamos en un supuesto de menores de edad. Es otro tema, Amada, para una futura conferencia, porque la responsabilidad parental no está legislada en el Código de la Ciudad de México. Entonces, es un vacío que traemos ahí, y hay que entender, porque otros países ya lo han hecho. Argentina en su código ya lo tiene previsto, que hay circunstancias actuales que han obligado a las situaciones como las que se comentaban, ¿no? Que menores de edad tengan descendencia. Bien, mi tema aquí en referencia a este derecho de mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres deriva precisamente de lo que se comentaba hace un momento del artículo 22 y específicamente el artículo 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que entra en armonía también con el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación a que independientemente de la situación de separación que puedan tener los padres, porque recordemos que se presentan esas situaciones, en principio no deben de estar separados de su familia, pero si hay alguna resolución judicial que así lo determine, eso no implica que se pierda el contacto directo con ambos padres. Esto reitera también el principio de que hay que fomentar este desarrollo pleno y armónico de los niños, independientemente de la circunstancia que estén viviendo sus padres. Y Amada, creo que ahí traías un tema muy interesante en relación al divorcio. Me decías hace poco que el que se divorcien los padres no quiere decir que se divorcien de los hijos, y que deben de permanecer sus obligaciones y compromisos con estos. Sí, así es. Los hijos no se divorcian, textuales, ese es el punto. Los hijos siguen siendo hijos, siguen teniendo las mismas necesidades, y no solamente físicas, sino psicoemocionales,
y tendríamos que estar conscientes de que la tarea... ¿Se fue el audio? Mientras puedo hacer otra pregunta que nos hacen los que nos están escuchando. Y Claro dice, que sí. mi esposa fue paciente oncológica y diagnosticada con trastorno de personalidad. Tramité el divorcio sin expresión de causa en el estado de Michoacán. Al principio, el DIF en mi municipio hizo que firmáramos un convenio de convivencia con los niños cuando ella no muestra interés en los niños. Y además, que no acepta que necesita ayuda psicológica. Mis 2 hijos y yo tenemos sesión psicológica 2 veces por semana por parte del DIF y aún no me dan el divorcio, ni la guardia y custodia. ¿Qué consejo me pueden dar? Yadira. Sí, me parece que aquí el divorcio, al ser actualmente un divorcio de naturaleza sin causa, es decir, del llamado incausado, sin expresión de causa, pues ese tendrían que dárselo. No veo por qué no lo han tramitado. La disolución del vínculo matrimonial se da solamente al momento en el que éste se solicita. En cuanto a las terapias o a las evaluaciones, tengo entendido que están tomando, pues estas, supongo, las están llevando a cabo para determinar una posible agresión o violación a los derechos de los niños, niñas, de los hijos. Luego entonces hay que separar porque aquí pareciera que estamos mezclando peras con perones. Una cosa es el divorcio y una vez que este se solicita se debe de dar. Y la otra es la guardia y custodia. Guardia y custodia, que ya lo ha señalado la Corte, no es, digamos, potestativa de una de las 2 partes, es decir, no de la mamá exclusivamente, sino que respecto del contexto de perspectiva de género, pues pueden ser cualquiera de los 2, siempre y cuando obviamente no haya una agresión a los derechos de sus hijos. Luego entonces, pues supongo que en cuanto a la guardia y custodia, está esta determinación, esta resolución todavía detenida para saber quiénes son más aptos para cuidar a estos niños o niñas. Y en cuanto al divorcio, y desconozco cuáles sean las causas, pero este debe de darse de manera pronta, rápida, no hay causales ya. Así Yo es, abundaría un incluso en poco. los... Sí, perdón, Amada, adelante. No, nada más acotaba que incluso en los estados donde todavía no existe este famoso divorcio incausado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha determinado en el sentido de que debe haber este divorcio sin causa. Adelante, maestra Elba. Gracias, Amada. Nada más complementaría. La situación con DIF es que DIF lo que busca siempre es la unificación familiar. Entonces, no resuelve el asunto. No es una instancia judicial. Recordemos que DIF es una institución asistencial. Asiste, pues, a la familia, como comentaba la persona, lo asiste a él a través de trabajo psicológico, puede ser también trabajo social, pero esa es su función. DIF no podría determinar nada. Esto lo tiene que determinar un juez. En abundamiento a lo que comenta hace un momento la maestra Yadira, pues será la resolución, que es raro que se esté tardando si se trata de un divorcio sin expresión de causa, pero nada más quería aclarar el papel de DIF como instancia administrativa que brinda asistencia social y apoya a la familia partiendo de la base que no debe de separarse, a menos que, y volvemos a la excepción, exista resolución judicial que así lo determine. Gracias, Ale. Ya, perdón, se desapareció la maestra Gaitán, discúlpenme, se me estaba bajando la batería. Qué cosas estas de la tecnología. Bueno, ya estoy por aquí. Creí que estaba conectado y no estaba conectado. El derecho a ser escuchado en un procedimiento judicial o administrativo, como decíamos hace un momento, lo íbamos a tratar más a fondo. Aquí la cuestión es muy importante. Normalmente nosotros decimos, ¿cómo es que vamos a permitir que nuestro hijo vaya? Pues a final de cuentas, como les decía, si nosotros no nos ponemos de acuerdo, sí, ese niño tiene derecho a ser escuchado. Como bien decía hace un momento la maestra Yadira,
ese derecho a ser escuchado no quiere decir que le van a preguntar, porque todos los papás se espantan cuando nosotros como abogados postulantes vamos a llevar a los niños a una plática del menor, ¿sí? Si le van a preguntar con quién te vas, con melón o con sandía, si les van a hacer preguntas, si los van a estar de alguna manera como cuestionando. En realidad no es así. Yo cuando llevo a niños a plática del menor, yo sí les hago constar a mis niños que el juez es su amigo, que el juez los va a escuchar. De verdad, los jueces están muy experimentados en ese aspecto. Hay auxiliares del menor. Hace unos días en una plática que teníamos, la juez séptimo familiar, que por cierto nos está viendo, doctora Margarita Gallegos, le mandamos un abrazo, el juez 33 de lo familiar que también anda por ahí, él justo nos decía esto, ¿sí? Yo necesito saber, ¿sí? ¿Cómo está ese niño? Por eso los mandan llamar, para saber en qué condiciones están. No es nada más la plática, es ver si están arreglados, si los niños se ven bien, si se ven cuidados, si se ven amados. Eso se nota en las caritas de los niños. Y los niños, aunque ustedes no los crean, tienen mucho que decirnos, aunque sean muy pequeños. El simple hecho de hacerle así y que el papá le haga así al bebé y el bebé se le vaya en los brazos, entonces quiere decir que ese bebé sí conoce al papá, ¿sí? O sea, hay cuestiones que los niños, acuérdense que existe comunicación verbal y comunicación no verbal, y los niños con la comunicación no verbal nos dicen más de lo que pudieran decirnos. Existen protocolos específicos, específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un protocolo para efecto de poder atender las necesidades de los niños que en algún momento dado se ven sujetos a un proceso, ¿sí? Y ello ha avanzado considerablemente. Creo que en este aspecto tenemos que hacer conciencia, que si no queremos ver a nuestros niños, en este caso, en un procedimiento, bueno, pues entonces vuelva a lo mismo, papás, pónganse de acuerdo. Cuando nosotros actuamos como gente civilizada, pues entonces nuestros hijos podrán vivir en paz. Pero sí es muy importante, es un derecho que nosotros estamos obligados como abogados postulantes, como jueces, a respetar. De ahí que los niños tengan que ser escuchados cuando existe un procedimiento de guarda y custodia, cuando existe un procedimiento de régimen de visitas y convivencias. Entonces, pues sí tenemos que estar ciertos de que mucho de lo que le sucede a nuestros niños no es por culpa del juez, es por culpa de nosotros adultos que no estamos actuando como tales. Tenemos como siguiente derecho el derecho a la intimidad. Y bueno, como todos ustedes saben, este derecho a la intimidad consiste en garantizar el libre desarrollo de la vida privada de un ser humano. Y en el caso de los niños, niñas y adolescentes, pues esto no puede ser un óbice. Es decir, la intimidad personal, la intimidad familiar, el honor, la propia imagen, no pueden ser atentados en contra de los niños, niñas y adolescentes. Estos se deben de respetar porque también son personas. Pareciera redundante y a lo mejor pareciera pues que no deberíamos de repetirlo, pero hay quienes por ahí he escuchado en algunos foros decir que son personitas. No son personitas, son seres humanos, son personas. Punto. Gozan los mismos derechos que gozamos todos y cada uno de nosotros. El derecho a esta intimidad pues también tiene como parte de su contexto el domicilio que debe ser inviolable, de tal forma que un tercero pues no debe de tener acceso, ¿verdad?, con esa facilidad a la casa de una persona, de un niño, niña y adolescente sin su permiso, no porque son chicos, no porque se consideran niños precisamente con menor edad, pues uno puede hacer con ellos lo que quieran. Ya el pater familia, pues me parece que ya ha sido una figura ya superada a estas alturas de derecho. Las comunicaciones, y aquí me gustaría hacer una cierta pausa, las comunicaciones tampoco pueden ser interceptadas al antojo de nadie. Y quiero hacer una pausa porque la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en esta pandemia ha sido por demás
caótica, es decir, en cuanto a estos asuntos de guardia y custodia, de convivencias, en donde uno de los progenitores ostenta la guardia y custodia y el otro exclusivamente las convivencias, pues pareciera que toman a los niños, decían hace un momento las maestras, toman a los niños como rehenes, los toman como carne de cañón, no me pagas la pensión, no está el depósito correspondiente, no la cantidad que yo te pedí. Luego entonces te doy la oportunidad, dicen algunas mamás, papás que tienen a su cargo la guardia y custodia, te doy la oportunidad de que puedas ver un ratito, 20 minutos por Zoom, a tu hijo o a tu hija. Y luego entonces, si no me agrada lo que le estás diciendo, si tu tono de voz no me gusta, si no me gusta que no estás peinado tras la cámara, corto la comunicación. Con todo respeto, ese derecho no es de los progenitores y lo hemos dicho una y otra vez. El derecho de convivencias es del menor, es su intimidad, es su derecho de pertenencia, es su derecho a esa digamos, intimación que tiene con su padre, con su madre, y eso no tienen por qué vulnerar. Ante esta situación de la pandemia hemos visto muchísimos asuntos en donde más o menos caminaban las convivencias de padres con hijos, en su mayoría son los varones los que tienen las convivencias, las mujeres en algunos casos, insisto, en la mayoría de las veces siguen ostentando esta guardia y custodia, cuando la realidad es que hay varones muy responsables que se pueden hacer perfectamente cargo de sus hijos y ostentar esta guardia y custodia. No obstante, bueno, quienes tienen solamente la convivencia se han visto más bien estropeados, ¿verdad? Porque quien ostenta la guardia y custodia no les permite a sus hijos, cuando insisto, el derecho no es de los progenitores, es de los niños, a convivir con sus progenitores, con sus padres. Entonces me parece que aquí el derecho a la intimidad en este contexto y en este punto en específico, pues no tiene injerencia al Estado, más bien quien está vulnerando constantemente este derecho es el otro progenitor, y qué lástima, porque es en perjuicio total, absoluto, permanente y continuo del menor. Luego entonces me parece que este podría también ser un foro también de llamado, no nada más al Estado en cuanto a las obligaciones que tiene para no vulnerar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sino también a estas personas que dentro del contexto familiar día a día están vulnerando estos derechos. No les dan a los niños lo necesario para su subsistencia y existencia, no mínima, porque no les están pidiendo limosnas, es lo que deben de darles. Y también estas convivencias que obviamente violan desarrollo libre de la personalidad, violan proyecto de vida, violan intimidad. Luego entonces me parece que desde el seno familiar ha habido una vulneración constante, insisto, constante y continua de este derecho. Maestras. Tiene apagado su micrófono, doctora. Maestra, le preguntan que qué sucede cuando los niños son manipulados para actuar a favor de alguno de los padres. Bueno, mire, sucede lo que ya en derecho han denominado alienación parental. Una alienación parental que desafortunadamente en algunos contextos legales dentro del interior de la República ha desaparecido la figura por la, digamos, la falta de pruebas contundentes para determinarla o dictarla. Pero, ¿qué es realmente lo que sucede con los niños, niñas y adolescentes que son alienados? No alineados, ¿verdad? Alienados. ¿Qué sucede con estas personas? Pues sucede que les merman precisamente su derecho a la intimidad, su derecho a la identidad, su derecho a la pertenencia, porque les hablan mal del otro progenitor, cuando la realidad es que quien está hablando habla desde un contexto de venganza, de dolor, y no permiten que sus niños, sus hijos, sus hijas, sus adolescentes, pues, convivan con sus otros progenitores. Luego, entonces, ahí hay una total vulneración, no vulnerabilidad, vulneración, violación a sus derechos. Claro que esto en un contexto jurídico, y si se prueba, por supuesto, hay manera de pues, solicitar un cambio de guardia y custodia, una pérdida de patria potestad. Sí, yo creo que ante todo hay que respetar los derechos. Digo, mucho se ha hablado, incluso por ahí dentro de las pláticas de jueves de derecho civil, incluso tenemos la plática de un especialista que es el maestro Alejandro Amaro, que nos habla de esta parte, ¿no? De cómo es que se ha, ¿cómo podríamos llamarlo? Cómo se ha desprestigiado esta cuestión de la alienación parental. Pero lo cierto es que la tenemos todos los días en los tribunales, y esa es la parte triste, que los papás no estamos entendiendo, que si nosotros lastimamos a nuestros hijos ahora, sí, van a ser adultos lastimados toda su vida.
O sea, yo creo que esa es la parte más importante que nosotros tenemos que entender, que caminamos con dos piernas, la derecha y la izquierda. Una es papá y la otra es mamá. Si nos lastimamos una pierna vamos a cojear, si nos la cortan de tajo nos vamos a caer. Entonces vamos a tener o niños que van a cojear toda su vida o niños caídos que van a seguir caídos y arrastrándose toda su vida porque no se les dio la oportunidad de tener y poder convivir con papá y mamá, porque la naturaleza nos dio un padre y una madre y no somos nosotros, ni papá ni mamá, quienes vamos a determinar, ¿sí?, si se los vamos a quitar o no del camino, porque para eso existen las autoridades y previos los estudios necesarios para determinar si la relación es buena, no para los padres, para los niños, para su sano desarrollo. Solamente en esos casos, cuando no va a ser buena la convivencia para el sano desarrollo de un niño, entonces se tendrá que tomar como medida la suspensión de las convivencias, pero no los padres, jamás los padres. No nos corresponde a nosotros privar a nuestros hijos de su papá o de su mamá. Mal hecho, de verdad. Yo les ruego que reflexionemos esta parte porque les estamos haciendo daño a nuestros niños. Cuando decimos tu papá es malo, pues entonces mi mitad, ¿sí? Esta mitad es de mi papá. Entonces yo, la mitad, una mitad mía es mala. Eso es lo que les estamos dejando ver a los niños, que parte de ellos es mala, porque papá es una parte de ellos, mamá es una parte de ellos, y esa parte no la estamos reflexionando. De ahí que yo los llame a reflexionar un poco. Y maestra Elba, no le quito más tiempo, perdón. No hay cuidado, al contrario, yo nada más quería abundar un poquito de lo que se ha dicho con mucha tingencia. La doctrina de protección integral, que es la que enmarca la Convención sobre los Derechos del Niño y que a veces me parece que no se entiende, es precisamente este cambio de paradigma de cómo eran los niños antes de la Convención y después de la Convención. Esto es, la dimensión del niño como persona humana con derechos y por supuesto con deberes también en su oportunidad, implica esta posibilidad de atenderlo antes que cualquier situación, como se ha dicho aquí, con base en su interés superior. Por otra parte, también, como se dijo aquí hace un momento, la referencia con respecto a los niños no es de personitas, no es inclusive la palabra menor, porque se estimó que menor es despectivo, esto es menor a, menos que. Un niño no es menor que ni menos que nadie. Un niño es una persona que requiere respeto y por supuesto que se respeten estos derechos, y aquí hemos estado revisando algunos de estos derechos. Entonces, no es le voy a hacer el favor al niño porque pobrecito está chiquito. No, no es pobrecito. A nosotros nos tocaba mucho en DIF que cuando alguien quería adoptar un niño, llegaba y decía, es que quiero adoptar un niño porque pobrecito no tiene padres. No, no es pobrecito. En efecto, no tiene padres por alguna circunstancia de abandono, pero sí estaba cuidado, sí estaba atendido por una institución asistencial que le brindaba lo elemental, que ahí coincido con Amada, nunca podrá reemplazarse por unos padres, pero sí se le daba atención. Entonces, esa actitud de lástima con los niños es lo que debe de desaparecer. Ese es el cambio radical de la convención que no hemos logrado que se entienda. Todavía la actitud es así. Es que hay que voltear a ver al niño porque pobrecito, está chiquito. No es así. En este caso estamos también con el derecho a la educación. Todos los niños deben recibir educación de calidad. No porque sea niño va a recibir una educación que no sea de calidad. Además, con base, con enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Hay algo aquí que casi no hemos comentado, pero que también nos daría tema, es la discriminación contra las niñas. Recuerden ustedes que la mujer no tenía acceso a la educación. Recuerden ustedes que inclusive
Sor Juana Inés de la Cruz se tuvo que disfrazar de hombre para ingresar a la universidad. Todas estas situaciones también me parece que han mermado en la vulneración de los derechos de las niñas, y yo diría con mucho énfasis de las niñas. Ahora estas generaciones, y me da muchísimo gusto, todos lo sabemos, en la Facultad de Derecho hay más mujeres que hombres. En el posgrado, nosotros en la especialidad de Derecho Familiar tenemos más mujeres que hombres. Y yo se los digo a mis alumnas, Yadira es testigo, una magnífica alumna que yo tuve oportunidad de atender en algún ciclo escolar, la mayoría niñas, o sea, jovencitas, estudiantes. Y se los decía, este lugar que ustedes tienen aquí, no tienen idea lo que nos costó a nosotros, las generaciones pasadas, ganar espacios. Y aquí lo aterrizo precisamente en este derecho a la educación y a este derecho que tienen las niñas. ¿Sí sabían ustedes que las becas antes nada más se daban a los niños, no a las niñas? Entonces es aquí donde encontramos esta igualdad sustantiva con pleno respeto a la dignidad humana. Gracias. Doctora, Derecho, perdón. Perdón, ¿qué es más importante en este momento? ¿El derecho a la educación o a la salud? Sí, es una pregunta interesante. Bueno, es que primero hay que tener salud para después poder tener educación. Yo no daría un valor como en una balanza, pero sí diría que los niños tienen que estar sanos para poder tener educación. Yo decía hace un momento, por mi experiencia en DIM Nacional, yo vi cómo los desayunos escolares cambiaban la vida de muchos niños. ¿Por qué? Porque un niño que no tiene alimento no puede pensar, no puede estudiar. Entonces, primero, el niño debe de tener salud y debe de tener, en consecuencia, educación. Recuerden que todos los derechos humanos están interrelacionados. Hay una relación directa entre uno y otro. Y eso es lo que nos permite, por supuesto, hablar de un desarrollo pleno y armónico de los niños. Definitivamente yo creo que comparto también con la doctora Elba Leonor es este punto, ¿no? Primero la salud. Un niño primero tiene que estar sano antes que todo lo demás, pero no solamente sano físico, sino también sano desde el punto de vista psicoemocional. Esta parte, ahora sí que esta parte y esta parte es tan importante, ¿sí? Que puede, si no hay salud psicoemocional, los niños acaban enfermando. Entonces esa parte y los adultos también, por eso es tan importante que se sepan muy llamados, que se sientan muy valorados, que se sientan parte de una familia, parte importante de una familia, ¿sí? Y parte de esta cuestión psicoemocional también tiene que ver con ese derecho al descanso y al esparcimiento, ¿sí? No todo es trabajo, no todo es estudio. Perdón, nosotros jugábamos y hacíamos y tornábamos y íbamos a los parques y andábamos en la calle y bueno, o sea, creo que todos tenemos cicatrices de guerra, ¿no? Con tanta lata que dimos. No estamos dejando que nuestros niños hagan eso, no estamos dejando que nuestros niños sean niños, los estamos atiborrando de actividades, porque mi hijo tiene que ser, no sé, ahora en este programa de la Voz Kids, ¿sí? Mucho escuché el eslogan de mi hijo va a ser lo que yo no pude ser. Señor, pues si no lo ha hecho, ¿sí? Pues hágalo en este momento y deje que su hijo sea lo que quiere ser, que sea niño, que goce de la vida, que tenga esparcimiento, que tenga actividades culturales, que aprenda a pintar, que cante, que baile, que juegue básquetbol, que juegue fútbol, que haga todo lo que quiera hacer ahora que es niño, porque muchas veces esta etapa se va a acabar y lo sabemos cuando comienzan las responsabilidades y después ya no vamos a tener tiempo y que él también sepa que dentro de su vida debe tener un momento
de descanso, un momento de estar en familia, un momento de ver juntos una película, de gozar un paseo. Esto es muy importante. Y la Constitución específicamente y los tratados internacionales nos hablan mucho de este derecho al esparcimiento que se tiene como derecho humano, específicamente los niños, pero nosotros también como adultos también. Démonos un tiempo para respirar, para ver las estrellas, para ver qué hermosa se ve la luna, ¿sí? Para ver qué hermosas se ven las jacarandas en este momento en la Ciudad de México, ¿sí? Creo que esa parte nos está haciendo falta y estamos viviendo la vida muy aprisa y estamos obligando a nuestros niños a vivir esa vida muy aprisa. Y estamos dejando de apreciar lo bueno de la vida. Los niños necesitan tener un descanso, los niños necesitan ser niños. No los llenen de actividades, déjenlos descansar también. Aunado a lo comentado por las maestras, me estaba ya acordando, maestra Amada, de los desayunos. A mí me tocaron los desayunos precisamente del DIF, la palanqueta, la lechita, qué sabrosas eran, ¿eh? Y cuando no me da desayunar, que era extrañísimo, la verdad es que en mi casa siempre desayuné, comí, cené, merendé. Bueno, todas las comidas, gracias a Dios, tuve. Luego entonces, pero estas desayunos del DIF, ¿cómo se extrañan, maestra Cárdenas? Pero bueno, ahí está, nada más puntual. Fíjese que abonando un poco y estaba reflexionando respecto a lo que usted estaba señalando, doctora, mi maestra, porque fue mi maestra en especialidad ya hace unos cuantos años, decía usted que tendríamos que hablar tal vez, maestra Gaitán, de un foro de discriminación de las niñas, de las mujeres. Y qué desgracia, estaba yo pensando ahorita, qué desgracia que en México pues haya la peor de las discriminaciones, ser indígena, mujer y menor de edad, es realmente la peor de las discriminaciones que podemos padecer en nuestro país, desafortunadamente. Me parece que no nada más en nuestro país, en muchos otros. Bien, en cuanto a este derecho a ser criado por nuestros progenitores, pues este es un derecho que ha estado permeado desde la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos del Niño, ha aterrizado en nuestros códigos, el Código Civil de la Ciudad de México, particularmente el artículo 414 bis de este ordenamiento, nos da de manera un poco general, enunciativa, no limitativa, como el resto de los artículos, qué es lo que nosotros debemos entender por deberes de crianza. Y estos deberes de crianza no son más que la traducción de todas aquellas obligaciones, decimos comúnmente, que tenemos para con nuestros hijos o nuestras hijas. Luego entonces, más que obligaciones en materia familiar, me atrevería a señalar, salvo lo que digan las maestras, no podemos hablar de obligaciones, sino de deberes. En principio son deberes. Todos los que tenemos para con nuestros niños, niñas, adolescentes, son deberes. Ya cuando incumplimos en uno de ellos, entonces sí, ya caemos en obligaciones. Pero todos aquellos deberes de crianza que están consignados en el artículo 414 bis del Código Civil, insisto, solamente son enunciativos, es decir, nos dicen más o menos qué es lo que nosotros tenemos que hacer para con nuestros hijos o hijas, procurar respeto, seguridad física, emocional, intelectual, sexual, fomentar hábitos adecuados de alimentación. Actualmente me parece que además de ser padres y madres, también nos hemos constituido como maestros. Con esta pandemia, de repente voltean los niños y es que no le entendía a la maestra, o ya se quedó pasmada, o ya la perdí, ¿no? Entonces, mamá, ¿qué quiere decir esto? Híjole, pues no sé, ¿no? Y entonces hay que ponerse a estudiar con ellos y hay que apoyarlos, no dejarlos a la libertad, porque pues requieren constantemente de nuestro apoyo, de nuestro cariño, por supuesto, eso está, perdón, pero creo que entre progenitores está más señalarlo. Hay amor, debe de haberlo. No obstante, bueno, quienes fungen exclusivamente en su carácter de progenitor, dándoles todo lo que consideran deben de darles, pues también tienen que darles tiempo, asesoramiento, acompañamiento, estar al pendiente de lo que hacen. Y hablando hace un momento, porque los niños también son sumamente inteligentes, los niños, niñas y adolescentes. Hablando hace un momento del derecho a la intimidad, me quedé pensando, nadie puede entrar a sus casas sin previa autorización. Claro, esto no lo vayan a editar, ¿verdad, maestras? Y vayan a decir, no van a entrar a mi casa los maestros a través de Zoom, luego entonces no tomo clases.
No, no es por ahí, porque los niños son tan listos, las niñas, que nos dan la vuelta. Claro, y estamos hablando obviamente a esta posibilidad de que los niños tengan ese derecho, esa voz de ser escuchados y de decir, sí quiero ver a tal o cual persona, no quiero saludar a tal o cual persona porque no me place, no es de mi agrado. Luego entonces hay papás, mamás, que obligan a los niños, saluda a tu tía. Bueno, y si la tía no le cae bien, ¿por qué la tiene que saludar? ¿No? Hay ciertas situaciones que tenemos nosotros que considerar. Cuando respetamos a los adultos de la misma manera, y creo que con esto caemos un poquito más en cuenta, cuando respetamos el derecho de los adultos, pues los niños, ya dijimos, son personas, también son seres humanos. Hay que respetar los mismos derechos para con los niños, niñas y adolescentes. No sé si hay algún comentario, maestra Alejandra. Sí, maestra. Perdón, me preguntan que qué se puede hacer cuando en un divorcio se le ha otorgado la guardia y custodia a un papá, pero el otro, cuando le tocaban las visitas, se llevó con él al niño y ya no deja convivir más al papá que tenía la guardia y custodia con él. Bueno, sí, en esa tesitura entiendo que ya hay un acuerdo, una resolución por parte de la autoridad que ha otorgado la guardia y custodia a uno de los dos progenitores. Luego entonces, quien ya tiene esa guardia y custodia, quien ya la ostenta judicialmente, pues tiene dos vías, ¿no? La primera es solicitarle al juez de lo familiar que conoce de este problema, pues que requiera al otro progenitor para que devuelva al menor. O bien puede irse por la vía penal, precisamente por esta situación. Yo no recomiendo la vía penal porque considero que agrava más la circunstancia de los problemas en materia familiar, por eso la menciono, pero no ahondo más en ella. Lo cierto es que sí pueden ir ante la autoridad familiar correspondiente y solicitar que requiera a este padre para que pues se entregue, al menos en el domicilio o en el lugar en donde esté especificada la entrega. Gracias, maestra. Por nada. Doctora. Tenemos este derecho a vivir una vida libre de violencia, que es un derecho importantísimo y que tristemente ahora durante la pandemia es un derecho que ha sido vulnerado. ¿Por qué? Porque se han presentado muchísimos casos de violencia contra niñas, niños, contra adolescentes en el seno familiar. Hay que decir también, dentro del esquema de la Convención sobre los Derechos del Niño, no todo corresponde al Estado. Se decía aquí, y con mucha razón, la convención tiene esa característica además, de que es una convención que determina esta posibilidad de que todos, Estado, familia, autoridades, instituciones, organizaciones, todos coadyuvemos para que los niños puedan hacer efectivos sus derechos. Luego, entonces, aquí el problema ha sido que al seno familiar se han presentado casos terribles de violencia contra los niños, contra las niñas, y además los niños han estado prácticamente imposibilitados de hacer del conocimiento estos casos. Tenemos, sí, algunos reportes a través de los teléfonos que se ponen a disposición para tal efecto, pero seguramente habrá un subregistro. Sin embargo, UNICEF ha aportado cifras en el contexto de que se incrementó notablemente la violencia contra los niños durante la pandemia. Eso es algo que pasó aquí en México, pero también es una situación que prevalece en todos los países. Tiene que ver esta situación de encierro, de estar permanentemente en casa, tiene que ver con la situación de los padres, que muchas veces llegan una actitud negativa contra los niños y que también, hay que decirlo, no tienen la paciencia franciscana que hay que tener para atender a un niño, dadas las características que este tiene. Generalmente, como sabemos, el niño pasaba la mayor parte del tiempo en la escuela y en la tarde ya regresaba a su casa si se trataba de un horario matutino y vespertino a la inversa. Ahora están todo el día en casa. Esa es una circunstancia que ha agravado y es una violación al artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño y al artículo 46 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Pues realmente yo creo que ha sido un buen ejercicio
de reflexión. Yo creo que lo más importante es que nosotros como padres nos demos cuenta que el tesoro más grande que tenemos son nuestros hijos, que tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance porque podamos sacarlos adelante, porque puedan vivir a plenitud su vida y que puedan ser adultos de bien. Muchas gracias a todos, maestra Alejandra, muchas gracias, maestra Yadira Huerta, muchísimas gracias, doctora Elba Leonor Cárdenas, nuestra maestra, la maestra de todas nosotras, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a todos los que nos siguen en nuestros jueves de Derecho Civil. Queremos hacer todavía más. Por aquí ya tenemos algunas posibilidades de unas nuevas conferencias, las estamos tomando en cuenta. Muchísimas gracias a todos por su atención. Maestra Gracias Alejandra Macías. Muchísimas gracias a todos los que nos honraron en este programa especial de los Jueves del Derecho Civil por nuestro primer año que estamos compartiendo con ustedes, muy empeñados en que todos los que nos escuchan estén actualizados, conozcan los fenómenos que se dan en la materia civil y sobre todo las soluciones a los mismos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias a ustedes. Felicidades por este primer año y que sigan muchos.